Hola, ¿qué tal? La Iglesia, siempre en camino, quiere ser fiel a la misión que tiene encomendada. A pesar de los pecados de sus miembros, de los fallos, errores y dificultades que atraviese dentro y fuera, la propuesta del Evangelio nos apremia. En todo tiempo y especialmente este que vivimos, es necesario afrontar la conversión personal y de nuestras comunidades. Así lo señala el obispo de la diócesis en su carta pastoral para este curso, y lo pide continuamente el Papa Francisco a toda la Iglesia. Hoy comienza el Sínodo de Jóvenes en Roma. Ellos, los jóvenes, son protagonistas estos días de la reflexión sobre su vivencia de la fe. Pues en este marco iniciamos nosotros la 9ª temporada de Haciendo Iglesia, y lo hacemos manteniéndonos con el mismo deseo e ilusión con el que comenzamos: contar la vida de la Iglesia con una información veraz y ayudándonos del testimonio de muchos fieles que viven su fe y proyectan su luz en medio del mundo. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia conocemos de la mano del obispo de la diócesis los principales temas que plantea en su carta pastoral dirigida a todos los fieles. Cáritas Diocesana es contundente en su último informe sobre pobreza. 6 millones de personas en España están al borde de la exclusión social y 4 millones más son directamente pobres. La recuperación económica, reconocen, no ha llegado a todos. Ha abierto sus puertas en Caravaca de la Cruz la exposición Místicos, la antigua iglesia de la Compañía de Jesús. Acoge hasta el próximo mes de enero obras de arte sacro de los 5 últimos siglos. La muestra recoge el legado del Año Santo Jubilar y la exposición Huellas. Comenzamos con ilusión una nueva temporada, la 9ª, y con muchas cosas que contar. También la diócesis ha iniciado el curso con proyectos y objetivos de formación para los fieles. Les hablamos de la carta pastoral que el obispo ha escrito para su reflexión y trabajo a lo largo del curso. Desde hace varias semanas se está reuniendo con fieles de las distintas vicarías y zonas de la diócesis para presentarla y animarles a ponerla en práctica. Hemos hablado con don José Manuel Lorca Planes sobre el sentido y fines de esta carta. Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Llevar la felicidad, el tesoro de la fe, a nuestra sociedad. Con ese empeño trabaja la diócesis de Cartagena. La agenda de su obispo contiene estos días numerosos encuentros con laicos y consagrados de distintas zonas pastorales para presentar la carta pastoral, una propuesta con interesantes puntos de reflexión. Pues en primer lugar lo que hay detrás de toda esta aventura es, primero, el tratar de animar a todos a vivir la experiencia de la fe con gozo, con alegría, tratar de vivir la experiencia del encuentro personal con el Señor, dejarte admirar por la grandiosidad, la maravilla del encuentro personal con nuestro Señor resucitado, la alegría que te causa esto, y en segundo lugar, la misión, el anuncio, y que seamos capaces todos, laicos y consagrados, de anunciar a Cristo. Los laicos están hoy presentes en muchas actividades pastorales de caridad, catequesis o atención a familias, pero para el obispo de la diócesis su participación aún puede y debe ir más allá. Es cierto que este año yo quiero hacer un hincapié fundamentalmente en la tarea y en el papel de los laicos en la Iglesia. Primero, no por una deferencia, por un gusto, por un capricho, sino que los laicos, los seglares, están plenamente insertados en la Iglesia por derecho propio, porque todos en el bautismo hemos recibido ese derecho. La Iglesia, uno puede incluso tener la tentación de pensar que cuando hablas de la Iglesia estás hablando de curas y de monjas, y no es eso, eso es un error. La Iglesia somos todos los bautizados, todos, y cada uno tiene un papel. El papel del laico, ¿dónde está? La misma palabra secular o laico, laico viene de la raíz de que lleva a entender que se habla de pueblo, de laos,
y al mismo tiempo la palabra secular está hablando del siglo, del mundo, de donde prácticamente viven los laicos. El papel de los laicos es esencial, porque llegan allá donde no llega el predicador desde el altar. La invitación que yo quiero hacer es: hagamos autocrítica y veamos cómo estamos respetando los derechos y el papel de los laicos en la Iglesia, para mejorar siempre, porque todos tenemos que ponernos la mano en el pecho por si acaso no estamos cumpliendo bien las cosas, ¿no? Y caemos en estos dos defectos. Uno, una iglesia clericalizada, que no es una iglesia la que quiere el Señor, o una iglesia donde prácticamente estaría la secularización de tal forma que lo sagrado se viniera un poco difuminando, y tampoco esa es la misión de la Iglesia o la tarea que Dios quiere, ¿no? Es ese equilibrio de poder respetar la función de cada uno dentro de la Iglesia, con lo rico que es. Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. La evangelización hoy pasa por salir a la calle. El Papa Francisco pide una iglesia en salida, con cristianos desinstalados y de fe coherente, alejados de las seducciones del mundo. Y lo que nos pide él también, y lo ha dicho siempre, porque lo insiste en ello, ¿no? Cuando les decía a los jóvenes argentinos en el encuentro de Río de Janeiro que hay que hacer lío, es decir, les estaba diciendo: salid a la calle y llevad no otra cosa sino el regalo más grande que os hace felices, que es el entender que Cristo está en el centro de vuestra vida y es el tesoro más grande que podéis haber recibido, un regalo de Dios, y que os hace comunicar ese tesoro, ¿no? Bueno, pues los problemas que puedan haber fundamentalmente alrededor nuestro es que perdamos el vigor, que perdamos la credibilidad por nuestros pecados, y de hecho en la Iglesia estamos pagando también lo que supone el pecado de unos hermanos, el pecado grave que está haciendo sufrir no solamente a la Iglesia, sino a la humanidad entera. Y eso es evidente de que necesita una reflexión, una autocrítica, vuelvo a insistir, también de mi vida, porque la conversión es un aspecto que no podemos olvidar nunca, ni del Papa al último bautizado. Estamos llamados precisamente a la santidad, pero cada uno sabe cuáles son sus defectos, sus limitaciones, etc. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Una de las cosas también que se resalta en la carta es ¿dónde comienza prácticamente la evangelización? Hay gente que podía pensar de fuera hacia adentro. Yo miro alrededor qué hay, entonces veo una situación en la que necesita esto, lo de más allá, y entonces hago papeles, programas, reuniones, historias, que al final es más de lo mismo. El problema o la solución del problema no está en ver ahí y tratar de solucionar las cosas con aspectos secundarios, sino más bien lo que primero tiene uno que mirar es el corazón, mirarte a ti mismo y quién eres, es decir, tu identidad, quién eres delante de Dios, cómo estás cumpliendo también tu condición de cristiano, estás limpio en el corazón, de dentro estás viviendo la grandeza de ser o de pertenecer a Cristo. La cosa cambiará si tú en tu corazón has conseguido vivir la limpieza de corazón y sobre todo ser transparente para con Dios. Pero no basta solo en vivir la identidad y tu pertenencia a Dios.
tienes que confirmar tu fe con la caridad. Yo lo que les decía a los sacerdotes es, lo que la Iglesia de alguna manera nos está pidiendo también en los documentos esenciales, incluso en los últimos papas, es que abramos los ojos, que miremos alrededor y que veamos cómo es la realidad de las personas que están viviendo junto a nosotros, la realidad de tu parroquia, de la diócesis, ver el fenómeno de descristianización, mirar también el hambre de justicia que pueda haber a tu alrededor, mirar los problemas de los dolores y los sufrimientos de la gente, cuáles son las carencias que tú estás observando a tu alrededor, los valores que hay también junto a ti, una mirada crítica de tu alrededor y mirando a tu alrededor ver qué cosas puedo yo aportar y ayudar para que esta gente pueda tener el pan necesario que le lleve a vitalizar su corazón o el agua necesaria que le lleve también a no caer en una deshidratación espiritual. Y es el salir y poder comunicar a Dios, que es comunidad, que es amor, que es entrega, que es sacrificio, porque es capaz de morir por los demás. En la figura de nuestro Señor Jesucristo ya estamos haciendo algo grande. Una sociedad, yo decía ahí concretamente, nosotros no vamos a solucionar las tristezas de nadie, pero vamos a llevar el mejor regalo que necesita todo el mundo, que es la alegría de conocer a Dios, de saber de Dios, la alegría de la fe, la experiencia de la belleza de la fe. Esa es nuestra misión. Pues ojalá que lo pudiéramos cumplir todos, ¿no le parece? Creo que sería realmente una experiencia gozosísima. Septiembre, octubre son meses de nuevos comienzos, de cursos académicos, pero también de nuevas vidas. Es el caso de nuevos sacerdotes ordenados recientemente y que inician su vida pastoral en una parroquia. Tras los años de seminario, donde la rutina y los horarios están muy marcados, toca volar solos y enfrentarse a la realidad de una comunidad de fieles. Este es Ramiro, uno de los 4 sacerdotes junto a Pablo, Andrés y Mauricio que se ordenaron este verano en la diócesis de Cartagena. Ha sido algo fantástico, ha sido como un sueño cumplido, ¿no? Yo hice los 6 años de seminario mayor, pero también hice los 6 de seminario menor, son 12 años de seminario, lo que llevo anhelando pues poder vivir, ¿no?, el sacerdocio. Y ahora que fui ordenado, ¿no?, una gracia el poder vivir plenamente pues la vocación a la que he sido llamado. Es algo hermoso porque vienen con toda la ilusión, con toda la novedad, es la primera vez que experimentan el sacerdocio, el presidir la Eucaristía de una manera habitual, los sacramentos, y pues la verdad es que te contagian la frescura, te contagian la ilusión. Pero además de la celebración de la Eucaristía y otros sacramentos, la vida del sacerdote también incluye tareas burocráticas y de administración. Para ayudar en todo ello, cuenta con la tutela del sacerdote que acompaña al nuevo cura. Ayudarle, de enseñarle a las cosas prácticas de una parroquia, ¿no?, para estar muy disponible a la gente, para atender, para hacer bien las cosas a nivel de archivo, darte cuenta que nunca empiezas tú nada, sino que recibes un tesoro, muchos hermanos seglares, religiosas, sacerdotes ya han sembrado y a ti te toca cuidar y alguna cosa poner nueva. Entonces te hace tener un corazón muy agradecido. Yo les digo que disfruten siendo cura, ¿no?, que disfruten siendo cura y que, bueno, que te lo tienen que tomar con paciencia, ¿no?, que han estado muchos años preparándose en el seminario, pero ahora, por así decirlo, el estar todos los días
La labor pastoral les lleva pues tener paciencia, ser humildes, preguntar muchas veces, pues esto no lo sé, explícamelo de nuevo. El primero que tiene que aprender a disfrutar de la celebración de la Eucaristía soy yo, cuando la presido. Es verdad que para eso es un reto para el cura nuevo. Y él está acostumbrado a vivir los sacramentos, pero participando, pero desde fiel. Ahora tiene que aprender a disfrutar de la Eucaristía presidiéndola, ayudándola a vivir a los demás. Atrás queda la rutina de seminarista. Tras media vida de formación en el seminario, a Ramiro y a sus compañeros les toca salir al mundo sin ser del mundo. El cascarón del seminario se ha roto. Es poner en práctica todo lo que he aprendido en el seminario. Sí que es verdad que es cambio sustancial, pues no hay horario, uno se tiene que organizar de alguna manera, tiene que buscarse pues diferentes ratos para poder rezar, para poder pues hacer las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Hay cosillas, ¿no? Un poco del orden de vida, un poco la regularidad, ¿no? Pero todo eso pues queda pues en un segundo lugar, ¿no? Cuando uno vive de verdad el sacerdocio plenamente, se da cuenta de que el Señor da la gracia para poder llevar esta vida y todo lo que ello conlleva. Al primer lugar pasan ahora sus fieles y la actividad parroquial. Sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento espiritual van a reflexionar a partir de hoy en el Sínodo de Obispos que se reúnen en Roma durante el mes de octubre. Esta mañana ha dado comienzo con una Eucaristía. Con esta Eucaristía se abre este sínodo que congrega a 267 obispos, 23 expertos y 36 jóvenes se congregan desde hoy y hasta el 27 de octubre en un sínodo ordinario enfocado a la vocación de los jóvenes. En este caso tenemos un sínodo ordinario que va a ser sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Entonces es muy importante porque efectivamente estamos hablando de las nuevas generaciones que el Vaticano II decían que era la esperanza y son la esperanza de la Iglesia, y el Papa ha estado muy interesado en la preparación del sínodo. El secretario general del sínodo, Lorenzo Baldiseri, considera que el alejamiento de los jóvenes de la fe y la creciente ausencia de vocaciones, sobre todo en el occidente de Europa, es un desafío para la Iglesia moderna. El cardenal brasileño da Rocha invierte la afirmación exponiendo que es la Iglesia la que se ha alejado de los jóvenes. El propio Papa Francisco ha lanzado la pregunta: ¿qué conversión o gesto profético es necesario para volver a contar con las nuevas generaciones? Precisamente por esta cuestión se convoca este sínodo. Analizar en general el mundo juvenil, cuál es su problemática, y por eso ha querido involucrar a todos los jóvenes, no solamente católicos o cristianos, sino que ha creado un cuestionario y unas propuestas para que hubiese una representación de todas las inquietudes de los jóvenes a nivel mundial, de todas las culturas, de todos los continentes. Debate abierto el que aguarda a la Iglesia estos días en Roma con la novedad de la aportación ecuménica de los jóvenes del mundo. Hemos tenido una actividad con los alumnos que ha consistido en rellenar las encuestas que el Papa nos ha pedido. Han participado cerca de 500 alumnos, donde han podido también participar en el sínodo a distancia, digamos, a través de esta herramienta de la encuesta presinodal. Y más aparte, supongo que algunos que no nos habremos enterado, que lo han hecho por su cuenta. La UCAM irá un paso más allá y, además de la encuesta, realizará seminarios específicos sobre el sínodo. Les hablamos ahora de hogares que viven situaciones económicas muy difíciles. Informe muy crítico el que ha publicado recientemente Cáritas. Apunten un dato: en España hay 6 millones de personas que están en riesgo de exclusión social. La pobreza se polariza. Menor número de pobres, pero en exclusión más extrema. Que la realidad de la exclusión de la pobreza se está polarizando. Es decir, es verdad que la situación de crecimiento económico que estamos viviendo en estos últimos años está permitiendo que haya familias que estén, ¿no?, mejorando su situación y mejorando su situación de una forma significativa, pero también es verdad que la realidad de la exclusión y la exclusión más extrema crece de forma significativa. Los hogares donde hay menores, el riesgo de exclusión se multiplica por 2. La realidad de la familia es una realidad que tenemos que mirar, tenemos que convocar, tenemos que buscar fórmulas para poder proteger y acompañar a la familia, porque si no, lo que estamos haciendo es que ese riesgo de exclusión pueda acabar en unas situaciones mucho más graves. Debido a la transmisión intergeneracional de la pobreza, menores y jóvenes se elevan al 25% de pobres excluidos. Para romper esa cadena de transmisión, 3 ejes de actuación. Uno es los ingresos de las familias.
Si no ayudamos a las familias a que tengan unos ingresos mínimos para afrontar el día a día, difícil va a ser poder, ¿no?, salir de esa situación de pobreza. 2, en las situaciones en los hogares donde hay dificultades, donde hay pobreza, los menores de 18 años caminan con ciertas desigualdades y ciertas dificultades en el ámbito psicoeducativo. Apoyemos a estos menores para que puedan corregir esa desigualdad. Y el tercer factor que observamos que tiene una presencia muy significativa en las situaciones de exclusión y pobreza es la vivienda. En la región, 82.000 personas se benefician de la actividad de Cáritas, de las cuales casi el 50% son inmigrantes. El curso escolar también ha comenzado. A la luz del espíritu vicenciano desarrollan su actividad educativa los colegios de la Fundación Alma Mater. Con una Eucaristía en la parroquia del Palmar de Murcia, daban comienzo el año académico en el día de su festividad, San Vicente de Paúl. Coincidiendo con la festividad de San Vicente de Paúl, los colegios de la Fundación Alma Mater han iniciado el curso de forma oficial con la celebración de una Eucaristía. En la parroquia del Palmar ha tenido lugar el oficio religioso que ha contado con la asistencia de representantes de los 4 colegios católicos, principalmente alumnado y claustro docente del San Vicente de Paúl, así como de la Fundación San Antonio. Su presidente, José Luis Mendoza, ha dirigido unas palabras a estudiantes y profesores con motivo del inicio de un curso en el que de nuevo, al lamentado Mendoza, se están poniendo muchas trabas a la UCAM. Pero confiamos en que haya un cambio de actitud. Pero estamos en una situación muy difícil y estamos sufriendo muchísimo en la Universidad Católica. Gracias a Dios los colegios funcionan muy bien, se está haciendo una labor evangelizadora muy importante, educativa, y bueno, pues educando a nuestros jóvenes en los valores del humanismo cristiano, en los valores del Evangelio, formando hombres de bien, personas de bien, para que el día de mañana pues ayuden a construir una sociedad más justa, más próspera. Una sociedad que cuente con profesionales con altas capacitaciones técnicas, pero sobre todo con grandes cualidades como personas. Mensaje en este día de celebración para arrancar el periodo académico con importantes objetivos. De que vaya bien, de que les acompañe, y de una manera muy especial el objetivo que nos hemos planteado, que es la esperanza. Una virtud muy importante que queremos vivir de manera especial este año. Un año plagado de proyectos ilusionantes para los colegios católicos de la Fundación Alma Mater en Murcia, Cartagena y Yecla. Hace unos días, el Centro de Estudios Teológicos y Pastorales comenzaba el curso. El obispo don José Manuel Lorca Planes presidía la Eucaristía y posterior acto académico. Con este evento se daba por inaugurado el curso en el Instituto Teológico San Fulgencio, el de Ciencias Religiosas, que lleva el mismo nombre, y en el de Ciencias Religiosas a Distancia, San Dámaso. Un nuevo curso, el curso 2018-2019, con ilusión, con expectativas. Pues mis palabras son hoy gratitud por poder empezar y compromiso con esta tarea que tenemos delante. El Centro de Estudios tiene las puertas abiertas a un montón de realidades, ¿no? Tanto los estudios para los que se están formando para sacerdotes, que llevan unas asignaturas y unos temas específicos, y luego también toda la preparación para el que quiere conocer la teología, adentrarse en la teología y sobre todo vivir el espíritu en una formación seria de la Iglesia, ¿no? Una muestra que no deben perderse. Se ha inaugurado en Caravaca de la Cruz la exposición Místicos. Reúne algunas piezas de arte sacro nunca vistas en la región. Místicos nos alumbra sobre la vinculación espiritual de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz con la ciudad del noroeste. Una muestra que pone voz al misticismo, nos ofrece realizar un viaje en el tiempo desde el siglo XVI hasta nuestros días, a través de la pintura, escultura, bordados, reliquias y material bibliográfico. Místicos es un recorrido por el arte y el reflejo de la mística en el arte desde el siglo XVI hasta el siglo XXI a través de obras de los grandes maestros. Piensa que hablamos de Rivera, Alonso Cano, incluso Salcillo, obviamente, pero es que llegamos también a Chillida, a Tapias, y partimos del Greco. Una exposición que demuestra que los místicos están más vivos que nunca. Va a ser un descubrimiento para mucha gente. Ojalá que a través de esta exposición puedan acercarse a los escritos de ambos y descubrir detrás de ellos la razón de la alegría y de la consagración de estos hombres, de este hombre y de esta mujer.
Las obras han sido cedidas por los museos del Prado, el Nacional de Escultura y el de Bellas Artes y Arqueológico de Murcia. También han participado los conventos carmelitas o la diócesis de Cartagena. Además, esta muestra dejará como legado 20 piezas que han sido restauradas para la ocasión. Una exposición muy importante que demuestra el compromiso y firme y el apoyo y la apuesta del gobierno regional porque Caravaca sea uno de los referentes no solo culturales sino turísticos. En este caso hemos recuperado dos figuras muy importantes, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, los dos grandes místicos. A través de estas obras, Místicos cuenta el relato de la vinculación de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz con Caravaca. Una exposición con alma, con discurso, que nos sitúa en un tiempo determinado y que nos hace conocer en qué realidad se movieron estos dos místicos. La antigua iglesia de la Compañía de Jesús acogerá esta exposición hasta el 6 de enero. Y llegamos al final de este programa. Se habla de reforma en la Iglesia. A ella se ha referido frecuentemente el Papa Francisco. Pero esa reforma empieza por la conversión personal y por la santidad de sus miembros. Frente a tristeza, alegría. Frente a oscuridad, pongamos la luz, como pide Francisco de Asís en una de sus oraciones más conocidas. Nosotros nos despedimos y damos paso también a una nueva temporada de Vidas con Luz. Sean felices.